El mundo llora la partida de Stephen Hawking. El popular físico murió encerrado, como lo hemos visto, en un cuerpo completamente paralizado, aunque su mente jamás dejó de funcionar. ¿Podría la ciencia estudiar su cerebro, tal como se hizo hace 60 años con Albert Einstein? ¿Se podría utilizar para mejorar los tratamientos neurológicos? Se lo preguntamos a expertos. Stephen Hawking tenía solo 21 años cuando fue diagnosticado de ELA. La enfermedad es tan agresiva que quienes la padecen no suelen vivir más de 2 años, pero el físico convivió con ella durante más de 50. Desde el ELA, él también dejó un legado. De alguna forma le mostró a los pacientes de que se puede combatir el ELA, que podemos vivir con esta adversidad. Hawking vivía como si no hubiera un mañana. Libros, charlas, investigaciones. Su mente funcionaba a 1000 por hora. Su cuerpo, todo lo contrario. Sus músculos se fueron atrofiando hasta que ya no pudo hablar más. Tenía solo 43 años y, de alguna manera, tenía que seguir comunicándose con el mundo. Medicine has not been able to cure me. So I rely on technology to help me communicate and live. Un computador portátil y una voz robótica fueron su conexión con el mundo. Un complejo desafío tecnológico que Intel asumió en 1985. I was lucky to lose my voice at the beginning of the personal computing age. Intel has been supporting me for over 25 years, allowing me to do what I love every day. Lo que nosotros desarrollamos como compañía fue un software que podía adaptarse a las necesidades de Stephen. Y lo que hacía el software era que Stephen escribía las primeras 3 letras de la palabra. Y el software le podía predecir cuál era la palabra que él quería decir. Texto predictivo, algo muy común en nuestros teléfonos actuales, pero un gran avance para esa época. Hawking logró operar el sistema durante años, pero llegó un momento en que ya no pudo mover ni siquiera un dedo. ¿Cómo logró seguir comunicándose? Con un movimiento leve en una de sus mejillas. Tenía él en sus lentes un sensor que le podía entender los movimientos de su rostro. Con eso fue suficiente. El cosmólogo siguió trabajando pese a todo. Porque las neuronas afectadas son las neuronas motoras, que controlan el movimiento de nuestros músculos. Pero las capacidades cerebrales cognitivas se mantienen. Y su cerebro fue sobresaliente. Stephen Hawking tenía 160 de coeficiente intelectual, el mismo que Albert Einstein. De hecho, cuando el físico alemán murió en 1955, un médico le extrajo su cerebro sin permiso. Y lo que hizo con el cerebro fue hacer una serie de mediciones anatómicas, pensando de alguna manera que la relación del cerebro de Einstein, la geometría del cerebro, podía estar relacionada con su genialidad. Y hizo estudios de cómo estaban estructuradas las neuronas, otras células que se llaman células gliales, si había alguna correlación, había alguna diferencia en ese cerebro particular. El cerebro de Einstein fue repartido entre cientos de laboratorios y museos, pero ningún análisis obtuvo algún hallazgo concreto. Sin embargo, han pasado más de 60 años y hay nuevas tecnologías para estudiar el sistema nervioso. ¿Sería bueno entonces estudiar el cerebro del físico más popular del mundo actual? En el caso de un cadáver, para hacer uso de material del cuerpo se requiere, según la ley, un consentimiento apropiado, expreso de la persona, o bien que haya manifestado su voluntad en el testamento. De eso aún no se sabe nada. Sin embargo, fuentes no oficiales aseguran que el físico teórico habría donado su cuerpo a la ciencia. ¿Se podría sacar algo en limpio estudiando el cerebro de Stephen Hawking? Si de mí dependiera, es decir, guardar en un cerebro, lo haría, digamos. Stephen Hawking tenía un caso de ELA que es bastante particular, entonces es bien interesante estudiar si es que todavía se puede encontrar alguna evidencia de esa particularidad de su enfermedad. Si alguien pudiera identificar
cambios en la forma en que está constituido el cerebro de Hawking. Con respecto al cerebro de una persona común y corriente, ese sería un descubrimiento científico muy significativo en el área. Nosotros podríamos utilizar el conocimiento de cómo está este cerebro armado, construido para construir chips de computador o procesadores de computador que de alguna manera reflejen esas características. Un posible avance para entender el ELA o quizás los componentes de una supermente. ¿Qué va a pasar con el cerebro del físico? Todo va a depender de lo que diga su familia y, por supuesto, lo que haya escrito en su testamento.